Entre el 0 y el 1 no parece haber un gran salto. Después del vacío, pues viene la unidad, claro que sí. Es una cosa casi trivial. Sin embargo, la odisea histórica que nos llevó desde el número 1 hasta el número 0 tuvo lugar a lo largo de no miles, sino decenas de miles de años. De hecho, muchos pueblos humanos todavía no conocen la noción de cero. Es así que, una vez más, detrás de lo obvio, parece que se esconden muchas cosas de interés. Sin duda, si hubiéramos dedicado todo nuestro estudio científico y matemático a desenvolver cuáles fueron los fundamentos históricos de nuestra disciplina, pues posiblemente no tendríamos la teoría de ecuaciones diferenciales o la topología de superficies. Eso no lo voy a cuestionar, desde luego. Sin embargo, también creo que es dramático que muchos matemáticos no hagan el más mínimo esfuerzo por interesarse por los fundamentos de su disciplina, que son precisamente los números. Y a menudo, pues como lo desconocen, también van a tender a despreciarlo. Al final, el ser humano es así siempre. Así que creo que hoy va a merecer la pena pararnos, al menos un poquito, en el origen de la disciplina. Vivimos en un momento de lo más particular. El siglo XX fue aquel en el que la mayor parte de la humanidad abandonó un estadio de vida que podríamos calificar de neolítico. Sí, la inmensa mayoría de humanos hace 70, 80 años seguían siendo analfabetos y, en fin, vivían en unas condiciones rurales de autosubsistencia, por supuesto sin agua corriente ni electricidad, que no habían cambiado demasiado desde el Neolítico. Sus herramientas de labranza eran prácticamente prehistóricas. Esto, desde luego, también era así en Europa, pero evidentemente de forma mucho más llamativa con los pueblos que se encontraban los europeos, por ejemplo, al otro lado del charco. Pueblos que a menudo no conocían la rueda o no conocían la escritura y en algunos casos ni siquiera el fuego. La mayor parte de sociedades que han sido a lo largo de los últimos 10 milenios, por supuesto, evidentemente antes, no han tenido ningún tipo de historia. Tampoco es que les haya preocupado demasiado. Podría decirse que la situación habitual del ser humano es la de vivir en una sociedad neolítica y que en nuestro caso es un poco la excepción. La excepción es vivir en una sociedad que se preocupa por geometrías no euclídeas. Así es que, desde luego, hablar de matemáticas sin tener en cuenta la mayor parte de sociedades que han sido a lo largo de la historia, sin saber qué han conocido acerca de los números, pues como mínimo es un acto de arrogancia. Y bueno, desde luego de un gran onanismo eurocéntrico. Sería como, siendo lingüista, pues olvidarse de que existen más de 7.000 lenguas y que, bueno, pues estudiar el inglés a fondo y estudiar el español a fondo, sus, problemas históricos, sería suficiente. Claro, que como más de un cuarto de las lenguas que existen en el planeta pues están dispersas en islas del Pacífico, pues como para abrir ese melón, ¿no? Pues lo mismo con los matemáticos. ¿A qué matemático se le va a ocurrir ponerse a estudiar los sistemas de numeración en Micronesia, cuando pues estudiar grupos de Lie es mucho más cómodo? Bueno, lo cierto es que evidentemente sí han habido matemáticos que se han ocupado de esta cuestión, y muchos, y pues son los que voy a emplear de fuentes a lo largo de este vídeo. Sus libros pues los podéis encontrar en la descripción y los iré citando también a lo largo del vídeo. Alguno me podrá decir que acerca de lo que va a ir este vídeo, pues quizá no tenga mucho que ver con matemáticas. Y es posible que tenga razón. Pero creo que va a ser interesante confrontar las matemáticas europeas con algunos de los sistemas de conteo y numeración que tienen estas tribus indígenas. Sí, incluso vamos a poder aprender aritmética de gente que ni siquiera la conoce.
En el libro The Crest of the Peacock se documenta el caso de un esclavo negro que, bueno, pues llevaron a Estados Unidos y allí se dieron cuenta los blancos de que era capaz de hacer los cálculos mucho más rápido que ellos, aunque usaran boli y papel. Bueno, boli, pluma. Sí, ya digo, era una persona que no conocía la escritura, por supuesto, y ni muchísimo menos se había formado en las matemáticas occidentales. Y sin embargo, pues realizaba cálculos bastante potentes de forma muy eficiente. Pero bueno, esto era un fenómeno bastante más general. De hecho, muchos esclavistas se quedaban de lo más sorprendidos cuando, en fin, hablaban con los intermediarios africanos y se daban cuenta de que podían hacer cualquier cálculo pues, más rápido que ellos. En 1788, Thomas Clarkson, que además también era abolicionista, pues hizo como una síntesis de estos pareceres. La cita es la siguiente. Es asombroso con qué facilidad los intermediarios africanos calculan el intercambio de bienes europeos por esclavos. Uno de estos intermediarios quizás tenga 10 esclavos para vender, y por cada uno de ellos exige 10 artículos diferentes. Inmediatamente los reduce por cabeza a barras, onzas de cobre, y de inmediato ajusta el balance. El europeo, por otro lado, toma su pluma y con gran deliberación y con toda la ventaja de la aritmética y las letras, comienza a estimar también. A menudo es tan desafortunado que comete un error, pero tan pronto se equivoca, es detectado por este hombre de capacidad inferior, a quien no puede engañar ni en el nombre o la calidad de sus bienes, ni en el balance de su cuenta. La cuestión es interesantísima y de primer nivel. ¿Qué se supone que nos estamos perdiendo? ¿En qué estamos fallando para que nuestros cálculos vayan más lentos que los de gente que se ha formado en una tribu africana sin las reglas que nosotros conocemos? ¿Qué algoritmo han descubierto que es más rápido que el nuestro? Lo cierto es que se debe a una cuestión muy fundamental. Y es que una vez estamos encerrados en nuestro propio sistema, numérico en este caso y de aritmética, podemos estar tan cegados por el mismo que perdemos la creatividad para reformular los algoritmos y encontrar quizás una forma más eficiente de abordar los problemas. Y esto podría parecer unanimidad. Podríamos decir que, en fin, el hecho de que haya una tribu africana que calcula más rápido que nosotros es simplemente una curiosidad antropológica. Sin embargo, recordemos que hasta la invención de las calculadoras y de los ordenadores en el siglo XX, el problema del cálculo numérico era completo, debido a que nuestras reglas aritméticas eran demasiado lentas como para calcular de forma eficiente, por ejemplo, la solución a un problema que no se pueda resolver de manera analítica. Qué sé yo, una ecuación no lineal, por ejemplo. Claro, si te tienes que poner ahí con multiplicaciones y divisiones, restas, sumas, en las que tardas muchísimo, pues a menos que tengas un ordenador, pues aquello no lo vas a poder aproximar muy bien. Así es que, como digo, los ordenadores, que han sido la única forma de superar, por ejemplo, el cálculo rapidísimo de los chinos haciendo uso de sus ábacos, digo, estos ordenadores pues han sido una invención que tardó siglos hasta que se pudiera efectuar, de manera que pues potencialmente perdimos mucho tiempo debido a la ineficiencia de nuestros algoritmos. Pero vamos a poner otro ejemplo que también me ha parecido muy interesante. Nosotros, como símbolos matemáticos, pues usamos letras. Sí, son guarismos, pero bueno, se pueden considerar que son letras y desde luego en el álgebra pues usamos letras, literalmente letras. A veces la notación es una cosa súper farragosa. De hecho, en la carrera de matemáticas a uno le da la sensación a veces de que lo único que está haciendo es aprender a cómo escribir las cosas. No porque la noción de lo que está aprendiendo sea muy complicada, sino porque la notación es una cosa espantosa. Y lo cierto es que debido a estos ritos en los formalismos de la notación,
pues nuestra creatividad se puede ver mucho más mermada de lo que creemos. ¿Qué motivo habría, por ejemplo, para no emplear los colores como significante en las matemáticas? Yo qué sé, a mí me cuesta pensar para qué podría ser debido a que soy el primero que está encerrado por esta forma de pensar y no tengo ningún tipo de originalidad. Pero esto es algo que hacían los incas. No sabemos muy bien para qué, pero usaban los colores en sus matemáticas. Los incas no conocían la escritura, eran un pueblo prehistórico y sin embargo tenían un imperio considerablemente grande y considerablemente bien administrado para las limitaciones que debería tener una sociedad prehistórica. Y en buena medida se debe al uso que hacían de un instrumento por medio de colores, nudos y cuerdas que se llamaban los quipus. De nuevo, en el libro de antes, The Crest of the Peacock, pues tenéis un examen un poquito más detallado de cómo funciona esto de los quipus. Yo en mi caso, mejor que hablar yo, voy a hacer que hable uno de los que lo vio de primera mano, que fue José de Acosta, un jesuita que se quedó sorprendido y que en primer lugar al menos nos lo va a definir en el lenguaje propio del siglo XVI, que es una maravilla. Dice José de Acosta: son quipus unos memoriales o registros hechos de ramales, en que diversos nudos y diversos colores significan diversas cosas. Ya vemos que no tenía mucha idea de a qué se referían. Es increíble lo que en este modo alcanzaron, porque cuanto los libros pueden decir de historias y leyes y ceremonias y cuentas de negocios, todo eso lo suplen los quipus tan puntualmente que admiran. Según ya estudios de descifrado en el siglo XX, pues al parecer servían como una notación numérica en base 10. Sin embargo, como comentaba Acosta, parece que la variedad de información que se metía en ellos eran bastante más amplia de lo que podríamos pensar. Sigue comentando en su castellano aurisecular. Pues verles otra suerte de equipos que usan de granos de maíz es cosa que encanta. Porque una cuenta muy embarazosa, en que tendrá un muy buen contador que hacer por pluma y tinta, para ver a cómo les cabe entre tantos, tanto de contribución, sacando tanto de acullá y añadiendo tanto de acá, con otras 100 retartalillas, tomarán estos indios sus granos y pondrán uno aquí, 3 acullá, 8 no sé dónde. Pasarán un grano de aquí, trocarán 3 de acullá, y en efecto ellos salen con su cuenta hecha puntualísimamente sin errar un tilde, y mucho mejor se saben ellos poner en cuenta y razón de lo que cabe a cada uno de pagar o dar, que sabremos nosotros dárselo por pluma y tinta averiguado. Si esto no es un ingenio, y si estos hombres son bestias, júzguelo quien quisiere, que lo que yo juzgo de cierto es que en aquello que se aplican nos hacen grandes ventajas. Repito que los incas no tenían ni rueda, ni escritura, ni caballos, y sin embargo, al parecer transmitían la información de una punta del imperio a la otra de forma más rápida que los europeos del siglo XVI. Otro cronista, Cieza de León, comentaba cómo las carreteras, los caminos, eran incluso mejores que los de España, que bueno, ya es decir, porque España era heredera de la calzada romana. Y al parecer, pues realmente allí lo que tenían era una serie de puestos, aproximadamente cada un par de kilómetros, con un par de corredores, o sea, tíos, mensajeros que corrían y que llevaban los quipus en la mano y se los iban pasando, hacían un relevo. Y de esa manera, pues en 24 horas, pues la información se transmitía incluso a distancias de 300 kilómetros. Repito, era una sociedad prehistórica. Desde luego es interesante que nuestras matemáticas, que son las más potentes, herederas de la tradición griega, de la tradición india, de la tradición islámica, que con este bagaje matemático que tenemos, nuestra aritmética en algunos sentidos, aunque sean unos pocos, pero desde luego en algunos, sea más ineficiente que la de pueblos
que pues no disponían en absoluto de este bagaje matemático. Repito, es interesante ver que está fallando exactamente aquí. En el último vídeo ya mencioné lo importante que sería que tanto en la secundaria como en la universidad las matemáticas afrontaran un punto de vista un poco más histórico. Sin embargo, en este vídeo quiero ir un poco más allá, y es que al final la historia desecha mucho de lo que le parece tangencial en las grandes tendencias, supuestamente grandes tendencias de la humanidad. En lugar de estudiar al hombre, muchas veces la historia se dedica a estudiar a hombres concretos, como si acaso estudiar a Euclides fuera más representativo a la hora de conocer qué es un número que estudiar a una tribu indígena de Oceanía. Desde luego que es una forma muy destructiva de restringir nuestro estudio a casos demasiado concretos. Euclides es un caso concreto importantísimo. O sea, desde luego hay que estudiarlo y mucho más a fondo de lo que se hace. Pero no deja de ser un caso, de nuevo, concreto, contingente, y al final la ciencia deductiva que hemos construido a partir de las matemáticas no deja de ser un fenómeno especial dentro del conjunto de sociedades que realmente han constituido a la humanidad, que son sociedades de carácter neolítico. De ahí el rol de la antropología, que a menudo bebe de lo que la historia se dedica a desechar. A mí me ha parecido acertada la reflexión que hace el autor del libro que ya hemos estado mencionando, que es The Crest of the Peacock. Dice lo siguiente: para el filósofo occidental, el estudio de los sistemas numéricos en el lenguaje natural parece tener poca o ninguna relevancia para entender la esencia del número, un concepto abstracto filosófico, nacido entre antiguos griegos y ajeno a las palabras y los giros culturales. Los historiadores de las matemáticas prefieren indagar en los orígenes de los números escritos, temerosos de adentrarse donde se entrelazan cultura y lenguaje. Trabajan siempre con registros escritos, preferentemente en lenguas europeas. Las ideas acerca de los números entre las tribus primitivas, si es que acaso se mencionan, suelen despreciarse con desdén. La falta de curiosidad por las sociedades más allá del común ámbito de historiadores y filósofos ha arrojado desdichosas consecuencias. Aquellas sociedades que carecen de una tradición documental histórica conforman la mayoría de las lenguas del mundo, y así gran parte de las prácticas de numeración y contabilidad de la humanidad están sumidas en el olvido. Igualmente, las sociedades cuyas prácticas numéricas son objeto de estudio en la escritura histórica tienden a reducirse a unos pocos tipos, lo que ocasiona un notable desequilibrio en los debates acerca de sistemas basados en la decena. En ocasiones se hacen concesiones por las irregularidades derivadas de los vestigios de la base 12, como en el inglés o en el alemán, o de la base 20, como en el francés o el neerlandés. Una funesta consecuencia de esta concentración es la propensión a incurrir en la falacia reduccionista, que supone que la respuesta humana ante la necesidad de enumerar su mundo es uniforme a través del tiempo y las culturas. Esto de las bases es un ejemplo especialmente interesante. Al final, los sistemas de conteo que conocemos, todos ellos, digamos que cogen un número central, un número base, y a partir de ahí pues definen los demás. Si bien, como acaba de decir el autor de The Crest of the Peacock, este asunto es bastante problemático porque muchas veces hay bases mixtas y además en la solución al problema de la enumeración pues es completamente diferente, pero sí es bastante variada a lo largo y ancho del mundo. Vamos a comenzar con lo que nos resulta más familiar, que es nuestro sistema numérico decimal. Básicamente cualquier número que nos imaginamos, cualquier número real, en realidad es una expresión en forma de serie, es decir, una suma infinita de potencias de 10, tanto desde el menos infinito hasta el más infinito, es decir, 10 elevado a 2 pues representa el 100, 10 elevado a menos 3 pues representa el 0,001. Digo, es una expresión en forma de serie, cada número es una serie de potencias, con coeficientes que van pues del 0 al 9 en cada caso.
Es decir, hay 10 números del 0 al 9 para repartirse en cada caso lo que es ese número. A esto pues habría que añadirle el 0 y pues luego los números negativos. Que por cierto, bueno, pues esto ya es una construcción posterior. Como hemos dicho, lo del 0 viene bastante tarde y lo de los números negativos, pues hasta el siglo XVII ni siquiera se aceptaban como entidad numérica. Pero en principio esto lo podemos hacer para el 10 o lo podemos hacer para el 60, para el 5, para el 3 o para el 12. En general, el motivo que nos llevó a coger la base 10, pues ha sido puramente contingente. La suposición más elemental, pues evidentemente es que tenemos 10 dedos. Entonces, parece la base más natural. El sistema sexagesimal, que era el que usaban en los cálculos numéricos, no en el lenguaje, los babilonios, pues también tenía una explicación parecida. Es una hipótesis y proviene de ahí. No podemos rastrearlo por completo, pero bueno, es una potencial hipótesis. Y es que en los 4 dedos que no son el pulgar, pues tenemos las 3 falanges, ¿no? Bueno, pues si queremos contar hasta el 12, con nuestro pulgar contamos las 3 falanges de cada dedo. Esto con la mano derecha. Y una vez hemos concluido las 12 unidades que tenemos en la mano izquierda, pues subimos un dedo. Y así lo podemos hacer 5 veces. Y si lo hacemos 5 veces, pues 12 por 5 nos da 60. De modo que también tendría un motivo, digamos, de carácter anatómico más o menos. Por cierto que el sistema sexagesimal, por supuesto, es el que seguimos arrastrando todavía para, por un lado, la medición de ángulos y, por otro lado, también para la medición del tiempo, las unidades más pequeñas, ¿no? Minuto, hora y segundo. La historia es que el número 60, es decir, la base del sistema sexagesimal, en principio es más favorable para muchos fines que el sistema decimal, porque el número 60 tiene muy buenas propiedades, por ejemplo, de divisibilidad. Los babilonios pues trabajaban con fracciones. Y el hecho de tener el número 60, que es divisible entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5 y entre 6, el primer número que cumple eso, pues hacía que fueran las fracciones súper fáciles y no tuvieras números periódicos desagradables. Mientras tanto, fijémonos en que el 10 pues solamente es divisible entre 2 y entre 5. Por ejemplo, el 12, que también, como acabamos de ver, pues tiene esa justificación anatómica, también tiene mejores propiedades de divisibilidad. De hecho, en el siglo XVII-XVIII, Carlos XII, un rey de Suecia, pues quería asentar el sistema duodecimal por este motivo. De este también encontramos, como hemos dicho, un vestigio, por ejemplo, en el inglés y en el alemán. En el inglés, pues tú cuentas, cada número tiene un nombre distinto hasta el 12, ¿no? 12. Y luego a partir del 12, pues ya tienes el 13, que es el 3-10. Y con el alemán, pues igual. Tienes el 12 y luego tienes el 13, el 3-10. Es decir, que a partir del 13, es decir, hasta el 12, cada número tiene su nombre y a partir de ahí se construyen en relación al 10. Y además el sistema duodecimal, pues también podríamos decir que tiene cierto vestigio en nuestra medida astronómica del año, aunque es verdad que esto más bien sería un argumento de por qué se adoptó el sistema duodecimal. Y es que al final, pues el año tiene 12 meses, que son aproximadamente 12 veces en los que la luna se cambia su fase. Y recordemos que el enfoque astronómico era importantísimo para las tribus prehistóricas, debido a que era prácticamente la única manera que tenían de definir el tiempo y los ciclos de las estaciones, pues, por ejemplo, gracias a las fases de la luna. Recordemos que al final el tiempo se define a partir de ciclos de oscilaciones. Incluso hoy en día, pues la unidad del Sistema Internacional segundo pues está escrita en relación a la oscilación del isótopo y bueno, pues el número de oscilaciones que tiene es un número fijo y a partir del número de oscilaciones determinamos qué es el segundo. Bueno, pues ellos hacían lo mismo, por ejemplo, con las fases de la luna
O con el ciclo menstrual, porque además el ciclo menstrual coincide aproximadamente en número de días, 28 días, con las fases lunares. De manera que también existe la hipótesis de que al final el motivo por el cual el año tiene 12 meses es el ciclo menstrual de la mujer, lo cual ya es... pero se ha propuesto. En el francés, por ejemplo, el vestigio no es relativo al 12, sino al 20. Y así, pues, cuando uno le enseñan... Me acuerdo que cuando a mí me enseñaron un poco de francés en el instituto, me resultó extraño como el 80, por ejemplo, se dice 420, ¿no? 420. O que a partir del 60 se empieza a contar como, en vez de sumando 10, sumas 11, 12... Por ejemplo, el 76 sería el 76, el 60-16. Y lo mismo con los números que van del 90 al 100. Es una base mixta con el 20, al menos en el lenguaje, por supuesto. Este sistema vigesimal pues también lo usaban los celtas, los mayas y los vascos. Es curioso que en partes distintas del mundo pues se llega a la misma solución numérica. Bueno, también puede tener una clara relación con la anatomía humana, y es que tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. También hay una serie de pueblos en Nigeria, los Yoruba, que usaban esta base vigesimal del 20, que como peculiaridad lo que tenían es que los números mayores que el 15 los construían por sustracción respecto del 20. Es decir, el 16 sería el 20 menos 4. Y lo decían así, no es una resta, es el nombre del número. El 16 es el 20 menos 4. Por ejemplo, el 45 sería el 3 veces 20 menos 10 menos 5. Este método, que sin embargo se hacía muy complicado conforme los números se hacían grandes, resultaba bastante útil en algunas multiplicaciones, porque, bueno, en fin, los yoruba no conocían las reglas aritméticas, no conocían la suma y la resta como operaciones, y muchísimo menos la multiplicación, pero, sin embargo, por cómo estaba construido su sistema, desde luego que la resta estaba implícita, y a partir de la resta y la suma, pues puedes construir la multiplicación. Y sin usar, de nuevo, aritmética, pues podían, en fin, llegar a usar cantidades muy grandes, hacer multiplicaciones bastante grandes y que les saliera más o menos bien la historia. Lo que hacían era que cogían unos saquitos de 20 conchas y 5 conchas. Bueno, esto es una teoría. Cogían saquitos de 20 conchas y 5 conchas y tenían que hacer, pues, 19 por 17... Pues cogían 19 saquitos, les sacaban 3 a cada una y luego readministraban así los saquitos. Y bueno, pues al final pues podían trabajar con eso con mucha comodidad. Entonces, pues resulta que existen sistemas de numeración súper diversos y sin embargo los más comunes, los más frecuentes son en base 2, en base 3, en base 4 y en base 5, que ni siquiera los habíamos mencionado. Por cierto, que esta discusión de las bases no es una cosa completamente alejada de las matemáticas hoy en día. Lo primero que nos viene a la mente es cómo los ordenadores están construidos a base de una base binaria de ceros y unos. Pero también la base 3, por ejemplo, yo la demostración más usual que he visto de conjunto de Cantor, de que existe el conjunto de Cantor, es utilizando la base 3. Conjunto de Cantor es un conjunto no numerable, es decir, infinitamente más grande que los números naturales, que sin embargo tiene una medida nula. Es decir, que si tú coges y miras cuánto mide ese conjunto, por medio de la teoría de la medida de Lebesgue, pues aquello mide 0. Pues digo, para demostrar que este conjunto existe, una forma muy adecuada de definir los términos es por medio de una base 3. Y aquí mismo han surgido dos cuestiones muy interesantes. En primer lugar, asociada a la base 2 de los ceros y unos de los ordenadores. Y es que he dicho ceros y unos, y no unos y doses, o dos. El cero, hasta ahora, es una noción de la que no hemos hablado y que es interesantísima e importantísima en la discusión de bases. Porque sin el cero, las bases más funcionales, que son las bases que luego dan lugar a un sistema posicional, es decir, que el 1 no vale lo mismo si está a la derecha o a la izquierda,
estos sistemas numéricos se construyen de manera mucho más eficiente si existe el concepto de cero. Sin embargo, el surgimiento del cero como número, a esto sí que le voy a dedicar un vídeo próximamente, porque aquí no lo podemos abarcar y es una cosa importantísima para las matemáticas. De hecho, el cero solamente ha surgido de manera independiente en 4 culturas a lo largo de la historia de la humanidad, de las cientos de miles de culturas que han habido y que, bueno, evidentemente no todas las hemos conocido. Y son la Babilonia, la India, la China y la Maya. Y de todas estas, realmente la única en la que la noción de cero se parece mínimamente a la nuestra fue la India, que es de donde lo hemos importado. Aquí lo curioso es que la noción de cero proviene de la gramática, ni siquiera era una noción cuantitativa, matemática en un inicio. Pero bueno, como digo, no voy a adelantar asuntos aquí porque, como he dicho, tiene bemoles la cosa. Y en segundo lugar, el tema que hemos metido ahora era un poco del conjunto de Cantor y tal, que tiene que ver con numerabilidad. La numerabilidad, que es un tema súper explorado por todos lados en Internet y que es demasiado famoso, aquí le vamos a dar un enfoque un poquito distinto y vamos a hablar de ello después, en relación a cómo los seres humanos descubrimos, o más o menos es la aproximación que voy a intentar hacer, descubrimos los números. Hasta ahora nos hemos centrado en sociedades que ya conocían los números, es decir, estos son estudios antropológicos sobre sociedades relativamente avanzadas que conocían el concepto abstracto de número. Sin embargo, el paso hasta descubrir esto es un paso para muchas sociedades casi igual de intrincado que el de descubrir el número transfinito de Cantor, por ejemplo. Aquí el asunto es que la historia está muy limitada a la hora de abordar estas cuestiones, debido a que la arqueología al final es una ciencia sobre la cual las teorías que podemos depositar son vagas por definición, de manera que hay mucha especulación y pocas certezas. Es algo que ocurre muchísimo en el estudio de la prehistoria. Un ejemplo que os voy a poner es el hueso de Ishango, en el Congo, que es quizá el caso más famoso. Este se data que tiene unos 20.000 años y lo encontraron pues en unas excavaciones en las que también había otro tipo de utensilios de una sociedad paleolítica, por supuesto, que vivía al lado de un lago y era una sociedad pues de pescadores. La cosa es que el hueso este lo hemos encontrado con una serie de muescas que parecen seguir un cierto patrón porque están dispuestos de forma asimétrica en ciertos grupos. O sea, hay distintas maneras de agrupar las muescas. En la primera fila, por ejemplo, tenemos grupos de 9, 19, 21 y 11 muescas. Mientras que en la segunda tenemos de 11, de 13, de 17 y de 19. En ambos casos, estas filas de muescas tienen 60 muescas. La suma de estas muescas suman 60. Lo interesante es que en la segunda de estas filas, los números que aparecen, el 11, el 13, el 17 y el 19, son los números primos que van entre el 10 y el 20. Y en la primera de las filas lo que nos encontramos es con los números que tienen más sentido relacionar con el número 10, con un sistema numérico de base 10. El 9 es el 10 menos 1, el 11 es el 10 más 1 y el 19 es el 10 más 10 menos 1, en fin. Finalmente hay otra fila más en la que encontramos un poco menos de... Es un poco menos concluyente, en principio. Lo que encontramos son un grupo de 7 muescas y luego varios grupos. Un grupo de 5 y 10, un grupo de 6 y 3 y un grupo de 8 y 4, lo cual nos hace sugerir la idea de que conocían la multiplicación por 2, porque tenías justo el doble al lado del número inicial. Todas estas coincidencias aparentes han dado lugar, por supuesto, a muchas teorías entre los arqueólogos, porque desde luego parece poco
creíble que simplemente sea un hueso que sirviera para contar. Eso, por supuesto, no habría sido una gran sorpresa. Tenemos ya huesos de hace 40.000 años en los que hay una serie de patrón de muescas que revela que ya intentaban asociar algo que veían con un cierto conteo. Lo interesante aquí es que parece que conocían en principio los números primos del 10 al 20, que tenían una base numérica 10 y que conocían el principio de la multiplicación por 2 hace 20.000 años en el Paleolítico. Se ha llegado a especular incluso de que fuera esta misma raíz la que luego llegó a el antiguo Egipto, donde se construyó por primera vez el sistema numérico escrito decimal. Entonces, pues parecería que estamos avalando un poco la teoría. Por otro lado, mucho menos fuerte, mucho más débil de Heródoto, de que los egipcios le debían casi todo a las tribus africanas y a los pueblos negros, lo cual ya denotaba, desde luego, un estudio del otro, un estudio histórico / antropológico por parte de los griegos, que desde luego les diferenciaba de la mayoría de pueblos que hemos estudiado a lo largo de la historia, que les ha importado un bledo lo que hicieron los demás. Sin embargo, bueno, como digo, todas estas teorías acerca de números primos pueden irse muchísimo más allá de lo que en realidad fuera el hueso de Ishango. Son meras elucubraciones teóricas que pueden no tener absolutamente nada que ver con la realidad. Eso desde luego. Lo más usual o más esperable sería que se correspondiera con un fin mucho más práctico que los números primos. Otra tesis barajada pues es la astronómica. Al final es interesante que la suma de las dos primeras filas da 60, que ya hemos dicho que tiene propiedades interesantes, por ejemplo que 2 meses son más o menos 60 días, y el 48 pues se supone que sería una estimación de cuánto dura un mes y medio. Bueno, ya eso nos hace quizá dudar un poco de esta hipótesis. Desde luego, en cualquier caso, el 48 y el 60 son números que nos resuenan mucho porque tienen unas propiedades magníficas de divisibilidad. De manera que, aunque solo sea por eso, ya nos hace dudar de que, como digo, fuera un mero instrumento de conteo. En cualquier caso, ninguna hipótesis parece demasiado concluyente y esto es algo transversal casi que a cualquier yacimiento arqueológico del Paleolítico. Es algo muy frecuente. Y precisamente por esto, a lo largo del vídeo, pues estoy intentando más bien ceñirme a la etnología, un estudio un poco más antropológico en el presente de las tribus que podrían representar el estadio de la civilización hace 5.000 o 10.000 años. Al fin y al cabo, el modo en que estas tribus aprenden a contar no tendría por qué ser muy diferente en esencia, no desde luego los aspectos contingentes, pero en esencia del modo en que aprendieron las civilizaciones de Asia y de Europa. Repito que hemos estado hablando antes de sistemas numéricos y ni siquiera nos hemos planteado cómo fue el origen de la idea de número en el ser humano. Repito que hay pueblos que todavía hoy viven en el Neolítico, esto es bastante conocido, pero también en el Paleolítico, por ejemplo en las islas Sentinel del Norte. Esta gente parece que no conoce ni siquiera el fuego, de manera que desde luego tenemos un amplio repertorio de sociedades en las cuales estudiar cómo narices se supone que nacen las matemáticas. Además, este estudio antropológico también puede ser de mucha utilidad en, por ejemplo, el aprendizaje de los niños. Los pedagogos, sin duda, son los primeros que deben estar interesados por la antropología. Desde luego que la ontogenia, es decir, el camino evolutivo del niño y del adulto, no tiene por qué seguir los mismos pasos de la filogenia, es decir, los caminos que siguió la evolución de la especie. Pero aún así, desde luego, van a haber rasgos comunes y como mínimo va a ser interesante explorar la filogenia en este caso para que los pedagogos entiendan mejor por qué narices los niños no se enteran de que es una suma.
Y es que el problema pedagógico en matemáticas es de primer nivel. A la mayor parte de seres humanos les parece una completa aberración, un verdadero trauma lo que las matemáticas son a lo largo de la secundaria. Ontogénicamente, por ejemplo, el niño aprende mucho antes a dibujar y también aprende antes a escribir que a sumar, lo cual, pues, a posteriori nos parece quizás algo tan obvio, tan indisociable de la mente humana, el hecho de poder sumar 1 más 1. Estos, pues, nos resulta chocante que a los niños les cueste tanto. Pero es que esto es lo habitual. En la mayoría de sociedades humanas, la aritmética no está ni muchísimo menos tan desarrollada como la están los ritos religiosos, en el arte, en fin. Cuesta mucho más enseñarle a un pueblo salvaje en hacer una suma o una resta elemental que enseñarle a esculpir o enseñarle a hacer música, por ejemplo. Es posible que precisamente por este sentimiento de inferioridad que ha tenido siempre el ser humano con respecto a las matemáticas, esta incapacidad, por lo que la filosofía y la ciencia han situado siempre a las matemáticas en lo más alto de los saberes, cuando en realidad pues es una cosa bastante más arbitraria de la que a veces estamos dispuestos a asumir. Quizás solo sea un mecanismo de compensación por el trauma que nos generaron las matemáticas cuando éramos pequeños. Yo mismo recuerdo como cuando tenía 7 años, en una clase, es el único recuerdo que tengo de matemáticas en la escuela, me enseñaron a multiplicar por 2 cifras y yo lo pasaba muy mal, realmente muy mal. Toda la clase acababa entregando las fichas y yo, que normalmente era de los primeros en acabar todo, pues me quedaba estampado con esas malditas multiplicaciones que seguían un algoritmo absurdo. ¿A quién había invitado a existir a las multiplicaciones? Por Dios. Y lo mismo con las divisiones entre 3 cifras. Eso ya fue otro nivel. Quizás precisamente por eso he acabado estudiando matemáticas. Por una especie de querer demostrarme a mí mismo que sí que podía y que no era tan inútil como para no poder multiplicar 54 por 82. Quién sabe, a lo mejor a Platón y a Euclides les pasó lo mismo cuando eran niños y por eso luego estuvieron tan obsesionados con las matemáticas. Ya desde el comienzo podemos ver un poco por qué tenemos esta dificultad con las matemáticas. Y es que pensemos en el simple caso de tener 12 elementos de un conjunto, más o menos desordenados, y otro conjunto de 13 elementos. Bueno, pues a simple vista no sabemos si son el mismo conjunto o si tienen el mismo número de elementos, porque el ser humano tiene como mucho una barrera de la percepción numérica de 4 o 5, a menos que hayan asimetrías muy claras. Es decir, que a partir de 6, si aquello tiene una forma que no nos resulta familiar, vamos a tener que ponernos a contar, posiblemente con nuestras manos. Esta capacidad nuestra de ver a simple vista cuántos números hay en un conjunto es más o menos la misma que la que tienen los animales, los más desarrollados al menos. En la historia universal de los números de Georges Ifra, pues puedes ver un poco más, explorar un poco más esto. Pero básicamente, para quedaros con la copla, un cuervo tiene más o menos la misma capacidad de ver cuántos elementos hay en un conjunto pequeño que nosotros. A partir del 5 o 6 se pierde. Pero es que nosotros también. La cosa es que nosotros contamos con la posibilidad de contar, valga la redundancia, y ellos, pues, no. Y este es posiblemente, por cierto, el motivo por el cual en la mayoría de sistemas numéricos el 5 pues tenga ya una forma distinta en la notación escrita que los números previos. Por ejemplo, en la escritura romana de los números, pues el 5 tiene la V, ¿no? Y el 4, 6, 7, 8, pues vienen en relación al 5. Claro, es que somos demasiado inútiles como para ver 5 palos juntos y no confundirlos con 6 palos juntos. Entonces, pues tenemos que inventarnos la V. Y esto, como podéis ver, es una cosa sistemática.
Es decir, la mayoría de sistemas de numeración que hemos visto que existan en el mundo pues tienen esta característica. Todo esto, repito, a menos que los grupos de cosas estén dispuestos en subgrupos que sí sepamos contar. Por ejemplo, nuestra mano, que tiene 5 elementos, está ahí en la barrera de lo que sí vemos, pues no tiene ningún tipo de problema porque está agrupada en un subgrupo de 4, que lo podemos contar, y un grupo de 1, un subconjunto unitario. De manera que en conjunto nuestra mano es una referencia estupenda para saber que hay 5 elementos. Y posiblemente por eso no sepamos contar, no podamos más bien ver a simple vista a partir del 6. Y que a partir del 6 pues tengamos que ponernos a levantar dedos en nuestra mano para ver qué narices hay ahí. Porque sí, usamos nuestra mano debido a que en algo sí somos buenos. Aunque no mejor que los cuervos, porque ellos más o menos también tienen esta capacidad. Y es en establecer biyecciones, es decir, correspondencias biunívocas entre conjuntos. Si tienes un conjunto de 20 elementos y a cada elemento le asocias uno en otro conjunto y a todos los del segundo les tienes asociado uno del primero, en el segundo tienes que tener el mismo número de elementos que en el primero. Y esto lo vemos de forma directa, muy clara. No hace falta ponerse a contar. De esta manera, si no sabemos contar, precisamente pues lo que podemos usar es nuestra mano para establecer una biyección. Entonces, si queremos saber si en un conjunto hay el mismo número de elementos que nuestra mano, no hace falta contar el número de elementos del conjunto y el número de elementos de nuestra mano, sino que nos ponemos en cada caso a asociar cada elemento de nuestra mano y si hay una correspondencia biunívoca, pues hay el mismo número de elementos en ambos casos. Esto parece obvio, pero es la base sobre la que vamos a construir todo. Por ejemplo, si tienes 50 personas y 50 asientos separados, pues tú no vas a poder decir ahí si a cada persona está asociada un asiento porque te tendrías que poner a contarlos. Pero si lo que dices es, señores, sentaros, pues entonces esa correspondencia, si esa correspondencia es biunívoca, pues ya sabes que hay el mismo número de elementos en un conjunto y en el otro. Hay una biyección. Este es el motivo, por cierto, por el que los números pares anteceden siempre, tanto desde un punto de vista filogénico de las comunidades como ontogénico del individuo, de los niños, el concepto de par antecede al concepto de número. Entonces, por ejemplo, hay niños a los que los números pares les cuesta menos aprenderlos que los números impares. Y hay niños que cuando les enseñas el 1, les enseñas el 2, les enseñas el 3, les enseñas el 4, saltan del 2 al 4. Porque al final los pares son como una biyección entre dos subconjuntos unitarios. Y eso pues es más fácil de ver para el ser humano, curiosamente, que ver directamente un 3. Ya digo que en muchas sociedades primitivas a lo más que llegan contando es al número 2. Conocen el número 1, número, entre comillas, la noción de 1, la noción de par, y a partir de ahí, pues, muchos. En ocasiones, el 3 se dice 2-1, y en otras, pues, se dice el 4-2-2, y en los casos más avanzados, pues, a partir de ahí, pues, puedes construir una mínima base 2, en la cual, pues, el 6 sea 3-2, y cosas así, aunque tampoco es lo más habitual. Generalmente la noción de número les es completamente ajena. Es decir, 1, par y varios. Sí, hay sociedades para la cual la noción del número 5 es más abstracta que para nosotros un número imaginario, un número trascendente o un número transfinito. Contemplan la cardinalidad de los conjuntos de una manera completamente cualitativa. No se fijan en cuántos elementos hay ahí, sino que se limitan a establecer una biyección con otro conjunto que
comparte una cierta propiedad que tampoco saben muy bien qué es. Y de hecho es una propiedad que para los antropólogos que han estudiado este fenómeno pues sigue siendo de alguna manera cualitativa. No han escapado de la noción de cualidad, no han conseguido alcanzar la noción de cantidad. Para ellos el número de elementos de un conjunto es como su color, como su forma, es casi como la Gestalt. Y cuando tienen ese conjunto en mente, lo memorizan entero, con su número de elementos, sin que luego se pongan a contarlo. Simplemente va implícito en que esa es la definición del conjunto. De manera que si luego falta algún elemento, pues se dan cuenta al momento. Es como si a un animal le pones comida y algún día le falta, pues se va a dar cuenta. Esta biyección, por cierto, como hemos dicho, la podemos realizar con nuestra mano, pero al final nuestra mano es muy limitada, de manera que usualmente lo que han empleado las tribus ha sido partes del cuerpo. Sociedades primitivas que no conocen en absoluto el concepto de número pueden trabajar con cantidades relativamente elevadas, del orden de miles, incluso simplemente con una secuencia de gestos corporales. También tenéis ejemplos en el libro de Ifra. A una secuencia de gestos corporales le lleva asociada una cantidad. Pero esto es la visión que nosotros tenemos. No es que al gesto X le fuera asociada la cantidad X, sino que, por ejemplo, en cada ocasión que yo hago un gesto, me indico los dedos de las manos, luego el hombro o el codo. La persona que está contando conmigo me da un coco. Entonces, por ejemplo, si me debe 20 cocos, pues yo haré símbolos a lo largo de mi cuerpo hasta que sepa que se ha establecido la biyección. En cada caso estoy relacionando un elemento con otro elemento. Estoy realizando una correspondencia biunívoca, entonces sé perfectamente cuándo se va a cumplir que se alcanza el tope que yo quiero. Y de esta manera, sin conocer el número 20, pues las tribus indígenas podían intercambiarse 20 cocos. Por cierto, que esto del cuerpo tiene una importancia pedagógica bastante potente. Resulta que a los niños, si no les enseñas los números con las partes del cuerpo, no se enteran de nada. Si intentas hacerlo, desde luego, como un matemático de forma abstracta, van a tardar toda la vida. Ahora bien, como los seres humanos nos llevamos bien con este principio de biyección, pues empezamos a usar otro tipo de conjuntos más perdurables que nuestro propio cuerpo para comparar cantidades. Por ejemplo, el número de marcas sobre un hueso, sobre un palo, el número de nudos en una cuerda, los quipus, o, por ejemplo, los saquitos de concha de los yoruba. Por ejemplo, si un jerarca en alguna tribu quería saber si después de una guerra iban a volver el mismo número de soldados que se iban, pues cogían un palo y ponían una muesca por cada presente, por cada guerrero que iba a salir a la guerra. De manera que cada uno, por ejemplo, levantaba la mano y él anotaba la muesca. Bueno, pues si a la vuelta llegaban los hombres y por cada hombre se cumplía que cada una de las muescas del palo o del hueso estaba cubierta, pues entonces efectivamente todos los hombres habían regresado sanos y salvos. Este principio que nos parece tan absurdo y básico y elemental es en realidad el que usamos para comparar hoy en día a conjuntos finitos. Aquí la noción clave es la de sobreyectividad, es decir, si a cada elemento de un conjunto B le podemos asociar un elemento del conjunto A. Es decir, si la cardinalidad del conjunto A es menor que la cardinalidad del conjunto B, pues no vamos a poder hacer esto porque en algún momento los del conjunto B se van a quedar sueltos. Si no podemos asociarle un número del primer conjunto a cada número del segundo conjunto, quiere decir que en el primero tenemos menos. Entonces la aplicación no es sobreyectiva y en el primer conjunto tenemos una cardinalidad menor en total que en el segundo. Como hemos dicho, nuestra dificultad a la hora de entender el infinito
no es muy distinta de la que tienen las tribus aborígenes a la hora de entender el número 5, por ejemplo. De manera que hemos apelado al mismo principio de sobreyectividad para entender los números infinitos. Y esto es justamente el caso de los números transfinitos de Cantor, de los que hablaba antes. No existen números naturales suficientes como para establecer una aplicación sobreyectiva hacia los números reales, lo cual quiere decir que aunque tanto números naturales como números reales hay infinitos, pues hay menos números naturales que números reales, porque la aplicación no puede ser sobreyectiva. Mientras que esto sí se cumple para los racionales. Es decir, no tiene mucho que ver con que a priori haya más racionales que naturales. Hay los mismos, porque sí hay una aplicación sobreyectiva que se puede establecer entre los dos. De manera que usamos el mismo principio, simplemente que para nosotros el Aleph 0, el cardinal de los números naturales, es como para las tribus aborígenes el número 3. A partir de la noción de biyección, pues podemos entender qué narices es eso de la cardinalidad dentro de la realidad. Antes el número venía dado por el conjunto sobre el cual venía definido. Por ejemplo, hay tribus en las islas Fiji y en las islas Salomón que para el 100 usan una palabra distinta dependiendo si se refieren a 100 cocos o a 100 piraguas. No se han conseguido disociar del conjunto del que están hablando. Bueno, pues algo parecido nos pasa realmente a nosotros con el Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2 o lo que sea, números transfinitos, ejemplos. Nosotros cuando pensamos en Aleph 0, pues pensamos en conjunto infinito numerable, por ejemplo. No nos hemos disociado del conjunto en cuestión y no podemos ponernos a hacer operaciones aritméticas con los Aleph como si hacemos con el 3 o con el 4. Igual que los aborígenes pues no se pueden poner a hacer operaciones aritméticas con el 3 o con el 4, pues porque para ellos es una cosa cualitativa asociada al conjunto. Igual que para nosotros Aleph 0 es casi una cualidad de los números naturales, no algo con lo que puedas trabajar de forma operatoria. Finalmente hay que reseñar una cuestión más, y es que la noción de número natural en el ser humano requiere de haber interiorizado antes una relación de orden, una relación de jerarquía. En general esto es así para toda la ciencia. Si no podemos establecer una jerarquía, no podemos diferenciar entre individuos, clases, en fin, los distintos taxones de la biología, por ejemplo. Entonces, pues no sería posible estipular ninguna ley física general, no sería posible decir qué es la vida, porque no seríamos a los individuos concretos, a los individuos que observamos en cada caso, y la ciencia pues no podría haber prosperado, y tampoco los números naturales. Antes hablamos de biyecciones y que estas daban lugar al concepto de cardinalidad gracias a la relación de equivalencia existir una biyección entre dos conjuntos. Si existe una biyección entre dos conjuntos, entonces esos dos conjuntos tienen una relación de equivalencia. Pero es una posible relación de equivalencia. Pero los matemáticos también definen otras relaciones. Por ejemplo, la relación de orden, que cumple otras propiedades y que es la que vamos a requerir no para la noción de cardinalidad, sino para la noción de ordinalidad, que es la otra cara fundamental de los números naturales. Aristóteles, por ejemplo, consideraba los números naturales, los que llamamos hoy en día naturales, como una multiplicación conmensurable de unos. Es decir, todo número natural se puede poner como multiplicación de un número determinado por el 1. De manera que el número natural, cualquier número natural, está subordinado en última instancia a la noción principal que es 1. Es el orden, viene dado por el 1 y a partir del 1 se construyen todos los demás. La noción de 1 sí parece ser intrínsecamente humana. Todas las sociedades que hemos conocido desde luego la conocen, porque parece que es obvio que si el ser humano ha sido deyecto al mundo en su individualidad, en su soledad, pues evidentemente la noción de lo uno es indisociable de nuestra propia experiencia.
no somos lo que hay a nuestro alrededor, somos una individualidad. Si bien esto es verdad que hasta cierta etapa infantil, bueno, de los bebés, no es verdad. Y al principio hay toda una mezcla de sensaciones. No existe una noción de individualidad del propio cuerpo. Pero desde luego que todos los seres humanos a partir de cierto momento la tienen. De manera que el uno es una noción transversal a todas las culturas. Y ahora, pues a partir de el número 1, por inducción, por repetición, como dice Aristóteles, pues podemos construir a todos los demás. Si bien, por supuesto, esto requiere de un fundamento abstracto mucho mayor que el de los números básicos 3, 4, 5, debido a que estamos utilizando la relación de orden. Este enfoque para construir los números naturales es, de hecho, el que emplearon Peano y von Neumann ya en las matemáticas modernas, finales del siglo XIX y principios del XX, digo, para construir los números naturales a partir de axiomas de orden. Peano, por ejemplo, pues dice, el 1 es un número natural y a todo número natural le viene asociado un sucesor. Pero resulta que el 1 no es sucesor de ningún otro. Y que además, si dos números tienen el mismo sucesor, pues entonces son el mismo número. Y finalmente, el último axioma es el de inducción, principio de inducción. Si tú tienes el 1 en un conjunto y en ese conjunto a cualquier natural también su sucesor está en el conjunto, pues como mínimo ese conjunto van a ser los naturales. Bueno, pues con esto, en principio, tienes definido perfectamente definido el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, von Neumann después lo hizo con conjuntos vacíos y uniones de conjuntos vacíos, que por supuesto cumplen las propiedades de los naturales de Peano. No me voy a meter más en el asunto porque no es el objetivo de este vídeo en cualquier caso. Pero fijémonos en que no es tan distinto el enfoque con respecto al que tenía Aristóteles y desde luego aquí todo parte de la noción de ordinalidad. He querido de todas formas pararme un momento en esto porque a la luz de lo que hemos comentado antes creo que se observa mucho mejor algo que en la carrera de matemáticas, cuando a uno le presentan, por ejemplo, los axiomas de Peano o la construcción de von Neumann, le resulta trivial, gratuito y, en fin, incluso contingente. ¿Por qué se definen así y no se definen de otra forma? De hecho, lo único que me resultó interesante, recuerdo cuando me enseñaron esto, fue que estabas construyendo el edificio de las matemáticas, lo básico, los números naturales, la aritmética, a partir de conjunto vacío. Sin embargo, espero haber demostrado en este vídeo que nuestra noción de que esto es trivial, de que el concepto de número natural en general como conjunto de números derivados de la inducción es una concepción circunscrita a nuestra sociedad y desde luego es un salto histórico y matemático bestial que no debe pasar desapercibido a estudiantes de matemáticas que consideran que es trivial. Y sí, digo nuestra sociedad porque, por supuesto, por ejemplo, aquí en Internet, pues en Internet se han disuelto la mayor parte de barreras y ahora esto es una asamblea mundial en la que cada uno comparte lo que le da la gana, como antes en cada tribu lo hacían en la llamada Casa de la Palabra. Solo que aquí, pues, el grado de conocimientos que podemos compartir es poco comparable. Pero repito en que nuestra sociedad es un caso concreto muy específico y que lo básico y habitual es que las sociedades sean las neolíticas y que ni siquiera tengan un sistema escriturario de números. Algo nos hace creer que lo básico y fundamental lo son porque lo son, cuando en realidad son el proceso histórico, por supuesto no lineal, de cientos de miles de años, por decirlo de forma muy exagerada. Al final, las contingencias antropológicas que nos han llevado a las matemáticas que tenemos ahora son posiblemente lo más interesante que a mí me ha ofrecido este estudio. Pero claro, a ojos de un estudiante de matemáticas como yo, condicionado por este estudio tan particular, pues lo más interesante era que los números naturales provenían del conjunto vacío, del cero,
como si acaso esto no fuera un completo despropósito, porque históricamente ha sido justo al revés. El 0 está al final y todos los demás están antes. Esto solo es una distorsión cognitiva enorme a la cual nos ha sometido, pues, las circunstancias históricas contingentes en las que vivimos. Como digo, el 1 vino mucho antes del 0. No vino antes el vacío que el resto de números. Pero eso será, por supuesto, objeto del próximo vídeo. Y por ahora, pues, espero que haya sido suficiente para dejar claro que a veces no es tan fructífero eso de empezar a construir la casa por el tejado.